Bueno, hermanos, estamos estudiando la Biblia libro por libro, estamos en el libro de Mateo y vamos a estudiar el rey explica su reino. Entonces, la verdad central, Jesús explicó algunas características del reino a través de parábolas. Y dice el versículo clave, Mateo 13, versículos 10 y 11. Que dice lo siguiente: entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Vamos a repetir nuevamente este versículo. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13, 10, 11. Bueno, hermanos, hoy vamos a estudiar primero el propósito de las parábolas que están en Mateo 13, 10 y 11. Segundo, el sembrador y la semilla que está en Mateo 13, 18 al 23, y el trigo y la cizaña que están en Mateo 13, 36, 46, y el cuarto punto, el tesoro escondido y la perla de gran precio que está en Mateo 13, del 44 al 46. Entonces vamos a iniciar con el primer punto, el propósito de las parábolas. Dice Mateo 13, 10. Entonces, acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Jesús siempre utilizó parábolas con el propósito de revelar y redimir, nunca para condenar o excluir a nadie. Entonces, ¿cómo explicar las parábolas? Los misterios del reino a ellos, los inconversos, no se les ha concedido. Asimismo, Marcos 4, del 10 al 12, que dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es algo paradójico, dice, es más paradójico, para que viendo vean y no perciban, de modo que no se conviertan y les sea perdonado. Ahí es el propósito. Y es una forma de enseñanza, ¿sí? Es una forma como el Señor expresaba verdades bíblicas a través de lo cotidiano, para traerlo en un contexto, ¿sí? Lo que veíamos ahorita de la parábola del sembrador era algo normal para ellos es normal sembrar. Y cuando uno ve el campesino es práctico. Cuando dice, y sembró la semilla, y si no da, el campesino lo práctico es que hace, no le echa abono, la arranca. No quiso crecer, la arranca y la bota, la quema, la echa. Y eso es tremendo. Y las parábolas son una forma maravillosa dada por el Señor para enseñar y mostrar el reino. Y también hay una manera, es que cuando el terreno es fértil, las plantitas no nacen y todo, ¿qué hacía el labrador? Traía el rastrillo y arrancaba todo. Y revolvía para que la tierra fértil produjera, o sea, para que se oxigenara y produjera. Entonces, ahí uno ve, mi modo de ver un poquito lo de las parábolas, es que es una llamada que el Señor les hace como a que no comprendan, para él poder entrar a explicarlas y para que ellos pregunten y para que investiguen. Es que nosotros tenemos muchos hermanos alrededor que leen la palabra, dicen, voy a leer la palabra, leyó un pasaje, cerró y fue. Sí, no, aquí los deja con incógnita.
Entonces, pero claro, ¿pero por qué? ¿Por qué así? ¿Por qué no me explica que tal y tal cosa? Entonces es para que ellos también pregunten. Así es. Bueno, luego dice Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mas a ellos no les es dado. Buenos días. Buen día, bienvenido. Me disculpa la interrupción. Bueno, entonces, continuando. Fuera del contexto, la misión redentora de Jesús se puede llegar al pretexto de que las parábolas servían para salvar a algunos y condenar a otros. Tal conclusión es negada categóricamente en Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amamos al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y vuelve y dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué les habla por parábolas? La respuesta de Jesús indica que éstas sirven como vehículos de revelación acerca del reino de Dios. Han concedido conocer a sus discípulos creyentes. Nosotros somos discípulos, somos seguidores de Cristo, ¿cierto? Y para nosotros es una bendición poder saber que nuestro nombre ya está inscrito en el libro de la vida y que cuando Él venga partiremos con Él a la eternidad. Y que confiando en el Señor de que todos seamos creyentes. Las parábolas aumentan la fe ya existente, pero los incrédulos no se les ha concedido, no porque Dios los excluye, sino por causa de que ellos tienen oídos pero no oyen. También sirven como enigmas para estimular a los incrédulos a pensar y finalmente entender y creer en los misterios secretos del reino. Es decir, que la salvación es una dádiva del amor de Dios y no el producto de los esfuerzos humanos. No es por nuestras propias fuerzas, es en la voluntad de Dios. Nosotros cuando le oramos al Señor, le damos alabanza a Dios y nosotros sabemos, Señor, no sé qué va a pasar, pero todo esto lo pongo en tus manos para que se haga conforme a tu santa y divina voluntad. Y muchas veces lo que nosotros no esperamos sucedió. ¿Cierto? Sucedió. Segundo punto, el sembrador y la semilla. Y dice Mateo 13:18, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Jesús nos exhorta a oír la parábola del sembrador. Repasemos la parábola que está en Mateo 13, versículos 3 al 9, que dice lo siguiente. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Es cierto que el Señor nos animó a sembrar con la confianza de que el reino vencerá todo obstáculo, sea el camino duro, los pedregales o los espinos. También nos da la seguridad de que habrá una cosecha abundante que produzca hasta 100 por uno. Sin embargo, el enfoque mayor de la explicación de Jesús se encuentra en las diferentes clases de tierra.
hay mucha tierra donde cae la semilla. Y si esa tierra no tiene profundidad, entonces sale el sol de la semilla. La que cae entre los espinos, obviamente los afanes de la vida y la mensaje ahora en ese sentido, ya está ahí. Se enredan en todos esos afanes de la vida. Entonces olvidan el cimiento de la vida. Luego dice Mateo 13:19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El endurecido e impenetrable corazón es como el camino duro. Tiene oídos, pero no quiere oír. Asimismo, su mente y sus ojos están cerrados a la revelación de Dios. Oye la palabra del reino y no la entiende. Esta condición espiritual resulta en la pérdida de la salvación gratuita en Cristo, porque viene el maligno y arrebata lo que se fue sembrado en su corazón. ¿Y cuánto de eso lo vemos hoy en día? ¿Cierto? Muchos de mis sobrinos, mis hermanas, mis hijas se han alejado de aquí. Crecieron en un hogar cristiano, pero se apartan. Tomaron decisión, porque la vida del cristiano es una vida de decisión. Hoy todos decidimos estar aquí, es una decisión, y por eso queremos alabar y glorificar el nombre del Señor. Cuando yo miro la parábola del sembrador, hay algo maravilloso porque el Señor está dando 4 escenarios, muestra 4 particularidades, pero es el mismo Señor el que explica la parábola. Y le dice, es que hablamos en parábolas, pero a ellos no les fue dado conocer, pero a ustedes sí. Por eso en el 18 dice, oíd pues vosotros la palabra del sembrador, y empieza a explicarlo. Y en este 13:19 es que eso es una realidad. Cuando realmente estamos viviendo y estamos haciendo lo que el Señor manda, nos damos cuenta cómo esa semilla, que es la palabra de Dios, muchas veces cae en ese escenario. ¿Sí? Dice el reino, cuando oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Tan fácil para muchas personas, tristemente, escuchan la palabra y un momentico, como que se les olvidó, pero no estábamos hablando pues. Entonces es una mente loca, es sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Van y entonces se cayó la semilla al lado del camino. Eso es comida con pavo. Así es. Bueno, queremos darle la bienvenida. ¿Tu nombre es? Muy buenos días para todos. Mi nombre es Mónica Modelo. Bienvenida, Mónica. Gracias. Maestro, en el caso de un primo mío, él deseaba ser un siervo de Dios y la iglesia le dio la Biblia, le dio una camisa blanca y una camisilla y unos pantalones muy bonitos de prenses y zapatillas bien lustradas, y le dio cámara y unas gafas oscuras y lo mandó como misionero, y él aprendió las disciplinas de la iglesia, los cultos, la manera de la adoración. A veces hasta se desmayó en la adoración y hubo pastores que lo derribaron al suelo con su poder. Pero cuando vio a otra joven que se llamaba Juanita, que la iglesia le había colocado las faldas, el cabello, una Biblia y un vestido decente, mi primo cayó en shock. Ella lo envolvió en sus faldas y él se descarrió. Y cuando hablé con él le dije, ¿qué ha pasado? Si la iglesia siempre le enseñó en la Biblia la ética. Y él dijo, la iglesia trabajó conmigo
la parte cosmética, pero no se dio cuenta que yo no había nacido de nuevo. Aprendí todas las prácticas religiosas de la iglesia, mas me faltó un detalle chiquitico y era la regeneración. A veces nosotros podemos aprender las prácticas, las disciplinas de la liturgia religiosa, llegar hasta parecernos a un evangélico, hasta que la gente dice, se parece a un evangélico, su ropa, su Biblia grande, pasta negra, es un evangélico, pero le falta un detallito pequeñito, y es como le dijo Jesús a Nicodemo, debes nacer de nuevo. Y lo que pasa con la parábola del sembrador es que hay semillas que caen en el camino, pero no llegan a lo profundo del suelo. Y esto no lo podemos nosotros, es un misterio. Lo que hay que hacer es sembrar. Y en esa siembra que hacen los murciélagos de Santa Fe de Antioquia, esos son unos pedregales tremendos. Pero cuando el murciélago siembra, hay unas pequeñas ranuras que tienen tierra y ceniza, y ahí nacen los árboles de mango, los mamoncillos, y de eso viven los habitantes de Santa Fe de Antioquia, pequeñas ranuras donde Dios las usa para producir. Y eso es lo que nosotros buscamos en las misiones, espacios donde el Señor en su divina soberanía siembra la semilla, y el resto nos quedamos pedregales, los rastrojeros para sembrar. Así es. Luego dice Mateo 13, 20 y 21. Y el que fue sembrado en pedregales es este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sí, es que, no, yo pensé que esto era diferente. Es el decir, no, es que yo pensé que era distinto. No, si las cosas son así, no, yo mejor como que, no. Si seguir al Señor Jesucristo implica que yo tengo que dejar esto, aquello y lo otro, entonces no. Y si por causa del Señor, mi familia me están diciendo que yo ya soy tal y tal cosa, entonces no, yo no puedo renunciar a mi familia. Entonces ahí es donde esa semilla renunció. Es como el que se casa y a la semana la señora le dice, hay que comprar mercado. Entonces yo le dije a mi Ana, no, si usted me hubiera dicho que yo tenía que comprar mercado, yo no me hubiera casado. Entonces ya me dijo, no, es que las cosas son así. Entonces yo, era una charla más para mi esposa, pero es verdad, yo le dije eso a diario. Entonces no, es que hay una responsabilidad. Ser creyente, recibir al Señor, implica amarlo, seguirlo, servirle, obedecerle. Claro que hay responsabilidades, pues claro. El superficial en su entrega al Señor ni es frío ni caliente. Y miren lo que nos dice Apocalipsis 3:15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. A primera vista, él oye la palabra con gozo, pero no tiene raíz en sí. Su motivo es aprovechar los beneficios del reino sin pagar las exigencias. Tarde o temprano, el hecho de ser tibio se nota cuando viene la aflicción por causa de la palabra de obediencia al reino. Y luego dice Mateo 13:22. El que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero las preocupaciones de este siglo y el engaño en las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. El dividido por sus lealtades múltiples tiene espinos en la tierra de su corazón. Pero por un lado oye la palabra, pero por el otro en su vida diaria, las preocupaciones y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Sin embargo, las dudas, el espino del materialismo siempre deja sin frutos a los del mundo y aún a los discípulos de Cristo. Que eso es lo que muchas veces sucede. Hermanos que se congregaban siempre, cuando uno menos piensa, ya,
Se apartaron de la iglesia, están en el mundo. Por las cuales somos vinculados las personas que seguimos a Cristo, porque ellos son una persona en la iglesia y son otra persona fuera de ella. Entonces es donde no se ve la obra del Señor en la vida de ellos, porque no están con una vida doble, digamos de esa manera, que quieren un poquito aquí, pero también quieren un poquito allá. Yo siempre le digo a mis hijas, los principios del Señor no son negociables, no son negociables, se creen y se es. Sí, hay un valor que es el mismo para todos, que es el tiempo. Es el tiempo. Cada persona debe entender que hay tiempos. Hay tiempo de dormir. Usted cuando está durmiendo, eso no puede hacer más nada. Hay un tiempo para trabajar, hay un tiempo para estudiar. Y así mismo hay un tiempo. Cada persona debe saber que hay un tiempo para alabar y glorificar al Señor, para edificarse, su devocional diario, el congregarse, el poder asistir a una congregación, a una iglesia, miércoles, domingo como mínimo, y si hay otras actividades, alimentarse de esa oportunidad que el Señor da, porque los afanes de la vida, si la persona no pone prioridad, no, pues claro, es que hoy domingo hay cantidad de jovencitos que están jugando fútbol, y su prioridad es el fútbol, no la iglesia. Entonces las personas andan en una lucha, y los afanes del mundo siempre van a estar ahí llevándose a un tiempo. Y un tiempo específico para trabajar. No deje de trabajar. Pero que ese trabajo no absorba el 100% de su tiempo, porque usted necesita, requiere un tiempo de alimentación, de nutrición espiritual. Y si no se alimenta, va a ser un desnutrido. Totalmente desnutrido. Esos afanes se les llevan a un tiempo. Total. Mónica, acuérdate que aquí puedes participar. ¿Listo? Bueno, luego dice Mateo 13:23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. El sincero es el discípulo con buena tierra en su vida. Por supuesto, cada uno que entrega totalmente al reino va a llevar fruto y producir en proporciones diferentes. Pero lo importante es que cada uno oye la palabra y la entiende. Es preciso que todo súbdito comprenda y acepte la naturaleza del reino de los cielos que Jesús estableció en la tierra. Los fariseos fracasaron en este punto. Oyeron, pero no aceptaron la palabra de Jesús. Y eso fue una dificultad grande para el Señor. Ellos no aceptaron nada de lo que Jesús decía. Nada. Veían los milagros, pero no los veían realmente. Simplemente estuvieron acechando en contra del Señor Jesucristo. Finalmente, Jesucristo fue martirizado y luego llevaba a la cruz. Pero ese era un plan que Dios tenía para nosotros, para podernos dar una salvación. Él murió, al tercer día resucitó, estuvo a la diestra del Padre, volvió y ya estuvo con nosotros. Y luego de hoy pues a preparar lugar para nosotros, porque donde yo estoy, yo quiero que ustedes estén conmigo. Nosotros tenemos preparado un espacio en la eternidad. Hay algo muy importante, es que el pueblo de Israel nunca entendió el propósito de los comienzos, nunca los entendió, y por eso ellos no cumplieron el objetivo que tenían, porque se apegaron a la letra, a las normas escritas para ellos, pero olvidaron que era importante. Olvidaron que eso era el anuncio que iba a ser el Señor de su venida y todo. No captaron absolutamente nada. Está en la escritura de Génesis y el Apocalipsis, se ve el plan definido de Dios. Pero leían esa norma, pero olvidaron el Dios de la norma, al Señor que hace todas las cosas. Así mismo a nosotros también nos pasa. Leer
Me preguntaba Alberto hace un momentico que él no entendía eso de que produce a 100, a 60 y a 30 por uno. A ver, en esta porción el Señor está diciendo, ojo, el que fue sembrado en buena tierra, o sea, el que estaba abonado, que fue a profundidad, que no había toda esa cantidad de espinos, que no quedó por allá para que salga un pájaro y se lo coma, o que venga el sol, sino que estuvo en buena tierra. ¿Quién es? Y hay tres acciones. Este es, primero, el que oye. El que oye. Y dice, oye y entiende la palabra. Entonces, oye, entiende, tercero, y da fruto. Este es el que oye, claro, y entiende. Porque una persona, ¿cómo va a entender si no ha escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo? Primero lo tiene que escuchar, las palabras, todo lo que tiene la palabra de Dios. Pero la oye y la entiende. Para poder entender hay que obedecer. Mientras no haya obediencia, es prácticamente imposible que una persona entienda. Es que lo que marca la diferencia es la obediencia. Ahora, si oyó, entendió y da fruto, porque la vida del creyente no es una vida raquítica. O sea, el creyente raquítico es el que no produce nada. Y es producir, compartir del Señor. ¿Cuántos discípulos tienes? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? Porque es dar fruto. Y ese mismo fruto se representa en su piedad, en su adoración al Señor. Porque si escuchó la palabra, la entendió, pero de repente uno le dice a alguien, ¿y qué libro de la Biblia estás leyendo? Ah, no, yo no leo la Biblia. Entonces ahí está, pues hay una parte que no casa. Entonces, si hay esa obediencia, se escucha, se entiende y da fruto, entonces produce, y dice ahí, a 100, a 30, a 60. O sea, no soy ya yo solo, sino que a mi alrededor hay resultado. Por eso dice el Señor, por sus frutos los conoceréis. ¿Cuántas personas le comparto del Señor? ¿Sí lo estoy haciendo o me estoy quedando callado? Es que el verdadero cristiano no se queda callado, no. Es como a mi alrededor, mi familia, mis amigos, así me digan que no, es que la obra la hace el Señor, no la hago yo. Entonces, esa producción es porque realmente produce. ¿Has visto un choclo, una mazorca? ¿Cuánto sembraste? Pero ¿cuántas mazorcas salen? Y cuando abrís la mazorca, ¿cuántos granos trae? O sea, eso es prueba de que hay ahí resultado. ¿Qué tal que no abra una mazorca y solamente salga un grano de maíz? ¿Qué dice usted? Hay que prepararse para dar los frutos, para poder compartir la palabra. Es el sentido natural. Y la obra la hace. Ese sembrador sembró la semilla. No podemos parar de sembrar, como decía el pastor Jorge. No, es que sembramos muchas veces, y yo creo que en la práctica es así. Hemos sembrado y esa semilla cayó al lado de piedras. Que la obediencia, el fruto es la obediencia. Hay que obedecer para poder entender. Para coger el Sí, fruto. porque si no hay obediencia, No hay está nada. vendiendo una mentira. Así es. Bueno, sí está. Yo creo que no es muy limitado a decir, esta es una tierra, sino tire la semilla, que es lo que hace producir, que va a hacer sol, un ambiente para que esa semilla crezca y desarrolle ese 100% de Así es. Bueno, tercer punto, el trigo y la cizaña. La solicitud de los 12 discípulos es también la nuestra. Explicamos la parábola de la cizaña del campo que está en Mateo 13, 24 al 30, que dice: le refirió con otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no
no sea que al arrancar la cizaña arranque también con ella el trigo. Dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y el tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña, atarla de manojos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Dice Mateo 13, 37 al 39. Respondiendo él dijo, que siembre la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Hay una parte que llama mucha atención acerca de no la arranques, no la arranques, déjenla que crezca juntos, porque ya los afanes de la vida se metieron en el corazón del creyente y ya jalan por aquí, jalan por allá. El enemigo está ahí listo para llegar y hacer su obra. Entonces, ¿cuál es el peligro? Que llegan que cultivan y llega y le dice, Señor, arrancamos, Señor, porque al arrancar eso que se está formando allí, se puede arrastrar también lo poco de la palabra que ha quedado ya en el corazón y en la mente de la persona. Entonces, así nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si vemos que un hermano está andando chuecamente, que está andando como no debe de ser, aconsejamos, pero siempre con la palabra, no en nuestros propios dichos y palabras, sino en la palabra de Dios, suavecito, porque al final nos podemos llevar muchísimas sorpresas. Resultan siendo ellos mejores que nosotros. Hay que tener mucho cuidado y la palabra de Dios. Así es. Hay que recordar, con permiso hermano, hay que recordar que la selección de lo que se siembra al final lo hace el Señor. Y de pronto, cuando las organizaciones se sectarizan mucho, comienzan a hacer el trabajo de la selección que le corresponde al Señor. Entonces, digamos, cuando la gente llega, a veces es mirada o con rechazo, o con desprecio, o con repudio, porque sean a veces de distinto pensar, de distinto estilo de vida y de vestir. Entonces, no es la iglesia que le corresponde hacer la selección, sino que al final el Señor va a separar el trigo de la cizaña, va a tirar la cizaña al fuego y el trigo a su granero. Ha sido muy difícil de comprender eso porque el pueblo judío era muy sectario y no permitía, y a los gentiles les decía perros. Entonces se puede imaginar un judío evangelizando, diciéndole perro al gentil, diciéndole, vea, yo vengo a evangelizarlo para que te vuelvas judío como yo, pero tú eres un perro. No, había que tener mucho respeto hacia las personas, no hacia sus opiniones, porque hay opiniones muy malas, no hacia su cultura, porque hay culturas muy malas, no hacia su forma de pensar, porque hay formas de pensar muy malas, pero a la persona como tal sí hay que respetarla, porque no sabemos qué puede hacer Dios en su soberanía con una persona de esa. El más despreciable que les llega a esta iglesia, el que a veces llaman desechado en las calles, puede llegar a ser un gran maestro de la palabra de Dios. Entonces, lo que está advirtiendo la parábola es: no vayan ustedes a adelantarse a hacer la obra de Dios. Usted lo que tiene que hacer es sembrar y sembrar y sembrar, porque hay mucho pajarraco que se lleva a eso y a veces el sol es demasiado fuerte. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución no es irse detrás de un palo a tirarlos con cauchera, sino seguir sembrando. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que prepara el terreno, y cuando ya está preparado, haciendo la semilla y la persona acepta a Cristo. Y a veces no queremos hacer el trabajo del Espíritu Santo y la obra de Dios en separar la cizaña del trigo. Seguro que en todas las iglesias locales hay cizaña, seguro que todo el mundo no tiene los mismos motivos, pero a veces el trigo se da un calorcito por la cizaña, el trigo a veces se da un calorcito por ella, pero llega un momento en que el Señor hace la separación, no nos toca a nosotros. Así es la misericordia de Dios, es la misericordia.
Doña Florinda le decía a Kiko, no te juntes con esa chusma. Y resulta que en la iglesia nos tenemos que juntar con la chusma. Entonces es muy chistoso porque nosotros ahí no te juntes con esa chusma, como quien dice, yo soy apartado, yo no me junto con fulano. ¿Qué tal uno rechazando a la gente? Sí. No, la obra la hace el Señor. La obra la hace el Señor. Y ya la iglesia tiene sus normas. Cuando la persona dice, soy y quiero pertenecer a la iglesia, entonces ya la iglesia sí tiene sus normas eclesiales para decirle, hermano, pues si vas a ser de acá, no puedes llegar borracho al culto, respeta este lugar, un lugar libre de humo, tienes que ponerle freno a tu boca con tus palabras. Ya hay unas normas porque para eso está la iglesia. La iglesia está para los que ya hicieron la confesión, darle las normas y la ética bíblica. Pero para evangelizar y misiones, tenemos que tener mucho respeto a la gente porque si no, no hay con qué trabajar. O sea, siempre el sastre trabaja con pantalones que están deformados y todo, pero si queremos los pantalones una vez ya hechos, ya no hay trabajo. Así es. La explicación de Jesús de esta parábola es muy alegórica, en el sentido de que cada elemento tiene su significado espiritual. Con tantos paralelos es fácil poner prioridad en lo que es mejor, en lo que es de menor importancia. Por ejemplo, el Hijo del Hombre es más importante que el enemigo y la ciega que los segadores. En la elaboración de Jesús, que sigue el fin del mundo, el enfoque es que el juicio final, aunque tardío, es cierto. Vendrá ese juicio final, la cizaña será cortada y echada en el fuego, y el resto del trigo estaremos en la presencia del Señor. La ciega es el fin del mundo, y es más importante la ciega que los segadores, que son los ángeles. La ciega es el fin del mundo. El siglo, es decir. Sí, o sea, también es más importante la ciega que los segadores, que son los ángeles que piensan. es el tiempo en que todo terminará, ¿cierto? El tiempo de la ciega. Entonces, ¿qué pasa con la cizaña? Será cortada y echada al fuego, o sea, para el infierno. Sí, hay que partir de algo, y está en el versículo 24, dice, le refirió la parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, fue buena semilla, él no llegó con semilla chichipata, no, sembró buena semilla. Entonces, ¿cuál es esa buena semilla? La palabra. Y dice, y sigue diciendo la parábola. Y mientras los sembradores dormían, entonces ¿quién vino? El enemigo. Oh, es que el enemigo no descansa, Satanás no descansa. El que desconozca a Satanás es que ese personaje es enemigo de Dios, es enemigo del creyente. El propósito de él también es sembrar cizaña, esa es la mala semilla. Entonces la persona quiere albergar algo y quiere que decir, no es por ahí, pero hay personas que sí están dispuestos a recibir una mala semilla. Y entre el trigo y la cizaña van creciendo fruticos, va a llegar un momento. Y acá el Señor está diciendo, va a llegar un momento en el cual ¿qué? Va a ser recogido. Entonces, ¿qué va a hacer él? Va a decir, recojan primero ¿qué? Y pónganla a él en manojos y sea robado ¿dónde? Bueno. Eso es una verdad, esa es la justicia de Dios. Entonces el que dice, no, que hay una mentira que se dice, no, es que Dios solamente es amor y Dios no va a mandar a nadie al infierno. No solamente es que lo va a quemar, es que esa cizaña no va a ir para el infierno. ¿Cómo le voy a decir yo a alguien? No reciba al Señor tranquilo, que esto no le pasa nada. No, eso no es. Obedezca, como dice Amparo. Entonces, no es que haya una prioridad, no, es que es algo ya establecido por Dios. Por eso es tan importante recibir al Señor. Y cuando la persona ya está firme con el Señor, esa es la oportunidad que el Señor nos da. Porque es que a eso vino. Es que el Señor vino a rescatar lo que se había perdido. Él no vino por los justos. El Señor vino fue por los pecadores. Por eso la iglesia no es un club de hombres. La iglesia es un sitio donde venimos,
los pecadores, los impíos arrepentidos. Claro, y los segadores son los ángeles, ¿verdad? Ellos son los que van a separar, ¿cierto? De separar la cizaña del trigo. Pastor, Bueno, con lo malo. maestro, es que es interesante el tema. Es que yo tuve una entrevista con 3 hermanos en un lugar donde íbamos a tomar café, y al final pude deducir que esos hermanos eran 3 pájaros del mal agüero que no evangelizaban, sino que sembraban cizaña. Cuando yo hablo mal del evangelio, hablo mal de la iglesia, hablo mal del pastor, no estoy evangelizando, no desevangelizando. De lo que hago es, en lugar de sembrar la semilla de que Jesucristo es el Salvador, que nos ama y nos sana y nos lleva adelante, estamos sembrando es todo lo contrario. Entonces, mucho me temo que también haya hermanos que en lugar de estar sembrando el evangelio, siembran es cizaña, y es imitando al demonio, porque el demonio es cizañero. Entonces, no vaya usted a convertirse en un pajarraco de mal agüero que contamina la semilla. Después de hablar con ellos, ¿qué pasa, pastor? Que nosotros no progresamos, que tenemos tantas capacidades y no nos llaman a enseñar, ni a predicar, ni a pastorear. Y yo les dije, hermano, porque lo que hace que yo les conozco, les he conocido siempre hablando de los pastores, hablando de los errores de las iglesias, hablando por qué cayó fulano, por qué cayó sultano, y yo lo he observado en estos 15 años, y yo no les veo progreso a ustedes. Y yo digo, ¿por qué será pastor? Precisamente, hermano, porque ustedes no evangelizan. Ustedes no tienen un grupo familiar, no tienen una iglesia, no tienen una misión, no cargan un tratado evangelístico. Ustedes son pajarracos de mal agüero. O sea, son sembradores de cizaña. Y eso es muy malo, porque hay que sembrar valores, principios, sana doctrina, sembrar promesas del Señor y decirle, no, hay mucho pájaro de mal agüero y esto está muy mal, pero tenemos un Dios que está por encima de todo. Y si hay turbulencia, no, elevémonos en la presencia del Señor. Entonces yo dije, hombre, tal vez puede ser eso. Y no es que no es tal vez, sino que yo lo he observado 15 años. Lo que hace que los conozco, ya usted no lo he conocido hablando más de la iglesia, de los pastores, de la Biblia, que la religión está cosa. Imagínense, pájaros de mal agüero. Qué bueno que nosotros vamos enseñando a los nuevos discípulos a hablar bien, a bendecir. Es que bendecir es el bien decir, es decir, cosas que edifiquen, y el maldecir es maldecir. Así es. Luego dice Mateo 13:40, de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. La cizaña simboliza a los hijos del maligno, tanto como los que oyen la palabra del reino y no la entienden o no quieren entenderla. Al final tendrán que ser juzgados, ya que Dios es justo. De igual manera que el destino de la cizaña es ser recogida y quemada en el fuego, el destino de ellos será la separación eterna de Dios. Luego dice Mateo 13:41 y 42, enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Es de notar que el Hijo del Hombre tendrá todo bajo control durante el juicio escatológico, y los que han causado tropiezos y los que hacen la maldad no escaparán. Lástima, porque el Señor no vino para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él, dice Juan 3:17. Porque Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Con tristeza les condenará al sufrimiento eterno, donde habrá llanto y crujir de dientes. También hay un versículo que dice, porque no quiero la muerte del pecador, sino que proceda de la vida. Entonces, ahí está bien claro, Dios no quiere eso, pero que busquen, ¿sí?
si Él lo dio todo para salvarnos, pero insistimos, y no ponemos cuidado, no nos acercamos al Señor, entonces hay una recompensa. Luego dice Mateo 13:43, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, que oiga. Si la condenación es cierta, también lo es la salvación gratuita. Los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El juicio, como la salvación, son realidades presentes, pero su consumación es futura. Es posible que en la iglesia de Mateo algunos querían juzgar precipitadamente a otros, lo cual hubiera resultado en arrancar con la cizaña el trigo. Y luego dice Mateo 13:30, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoger primero la cizaña y atraer las manos para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero, que eso lo habíamos visto en el escenario más probable reflejó la importancia entre ellos de no solo ver el juicio de los hermanos, sino de también recibir sus propios galardones. Dejar crecer hasta la siega fue un recordatorio de que el Hijo del Hombre es el único que debía juzgar en el presente o en el futuro. Esta es la regla en el reino de los cielos. Cuarto punto, el tesoro escondido y la perla de gran precio. Dice Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. El énfasis está en el regocijo, no en el hecho de que el hombre escondió el tesoro. Jesús subrayó el gozo que resulta de encontrar la preciosidad del reino y de entregarse al privilegio de vivir abundantemente bajo el señorío divino. Este descubrimiento vale más que un tesoro y más que una perla de gran precio. O sea, acercarnos nosotros a la presencia de Dios, descubrir ese nuevo reino para nosotros, esa es la perla de gran precio que no tiene valor más que nada. Luego dice Mateo 13:45 y 46. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Las dos parábolas terminan con la misma verdad. Cada uno vendió todo lo que tenía y compró lo encontrado. De esta manera Jesús reiteró que el reino vale más que la vida con sus posesiones. También la paradoja de que la salvación es gratuita, aunque cueste todo. Costó mucho la sangre preciosa de nuestros hijos. Así es. Como todas las otras parábolas, estas dos exigen una decisión de parte de los oyentes. ¿Vale más que toda cosa el reino del Rey en mi vida? Sí. Permiso, en la práctica es un pasaje tan bonito este de la perla de gran precio, porque me cuenta la vecina que es creyente que le pidió hace 8 días a que el esposo le diese el pasaje para ir a la iglesia donde ella va, y el pasaje del taxi costaba 10,000 pesos. Entonces él le dijo: ay, María mía, usted es capaz de pagar 10,000 pesos para ir a un culto a la iglesia. Y entonces el señor de la tienda decía: en cambio él fue capaz de pagar 60,000 pesos por una botella de whisky. Esto es muy triste, ser tan tacaño para las cosas del Señor. Es que cuando a uno le gusta una cosa, uno lo da todo
mostrar porque tengo este partido de fútbol para ver, porque es un acto cultural. No es eso, es el desprecio por la perla de gran precio. Es el desprecio. Es como si la iglesia lo que ofreciera no fuera una perla, sino un pedazo de panela ya mordida por ratones. No, pues si me dan un pedazo de panela ya mordida por ratones, pues yo no voy por allá. ¿Y acaso no nos comportamos a veces de cambiar el valor de la perla de gran precio por nuestros propios gustos, nuestra propia aspiración? ¿Acaso a veces no dejamos de congregarnos porque tenemos cosas que según nosotros valdrían más que la perla de gran precio? Mira lo que dice el pasaje. Dice que fue un hombre que lo vendió todo para adquirir esa perla. Y hermanos, cuando se trata de las cosas del Señor, no importa cuánto vale. Me da tristeza en un día que fui a otro país que me llevaron a una playa para comer pescado, pero hombre, qué tristeza cómo pasaban los billetes de 100.000, de esos billetes grandes, por los mostradores de esa tienda, y luego asistir a una iglesia y ver monedas machacadas y gente que traía monedas oxidadas para ponerles en ofrenda. Y esa es cuál es la perla de gran precio. Si son por las playas de Europa, Estados Unidos, por acá, ¿qué pasan los grandes billetes? ¿Qué es lo que la gente está haciendo por la perla de gran precio? En esas cosas, aún en una ofrenda, en la asistencia a una iglesia, en las cosas del Señor, por lo cual dijeron los apóstoles, es que nosotros lo hemos dejado todo, dejamos las redes, dejamos nuestras barcas para seguirle, Señor. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida? Tú eres la perla de gran precio y no valen valores ni joyas. La gente estaba muy preocupada que la bolsa va a bajar, que el dólar bajó. Y hace 2 días me dijo una señora, Señor, usted que está tan bien vestido, ¿usted qué hace? Y yo soy corredor de bolsa. Yo, corredor de bolsa. ¿Y por qué? Ah, qué bueno, ¿no? Y entonces le digo, aquí llevo la bolsa de uno y la del éxito porque voy a comprar el mercado. Últimamente, como ya las bolsas de plástico son tan caras, me he vuelto corredor de bolsa. Pero de bolsa para el mercado. No, hay que darlo todo por ese tesoro incomparable de nuestro Señor Jesucristo, el deseado de las gentes. Decía Elena de White, de la hermana Elena Harmon, oiga, ¿cómo valoraba esa señora? Ella que era el deseado de las gentes, que lo había dado todo ella, porque ella también era millonaria, que lo dejó Zacarías Dill, que era una familia millonaria de Nueva York, que era dueña de una casa completa, y se vino a Montería para ir en un burro evangelizando y fundar la iglesia primera de Montería, la iglesia de Curulao, la iglesia de la Milagrosa, la iglesia de la América, y creo que la de Castilla, y la de Castilla. Hombre, qué cosa, cómo aceptaron ese desafío de seguir la perla. ¿Qué tanto precio tiene Jesús para usted? ¿Qué tanto precio tiene la salvación? Que hasta le duele pagar la carrera de taxi para ir a la iglesia. Y como cuando se van para San Andrés o para otras partes, 2 o 3 millones de pesos y no les duele ni un diente. ¿Dónde está el valor de la perla de gran precio? Bueno, aplicaciones del estudio. Primero, sembrador o sembrado. Cada uno de nosotros somos comisionados para como un sembrador, salió a sembrar. Somos responsables de sembrar la semilla en la tierra del corazón de nuestros oyentes. Pero estamos enterados de que también somos tierras sembradas. ¿Estamos dando mucho fruto o quedamos sin fruto? Todo depende de la tierra de nuestro propio corazón. Fácilmente aplicamos las tierras de las parábolas de Jesús a los inconversos, sin pensar en nuestra condición espiritual. Muchas palabras, semillas del Señor caen en caminos duros de nuestra mente y entre pedregales, quiere decir el espíritu donde no hay o había mucha tierra. Además, muchas veces nuestros quehaceres sirven como espinos que ahogan la voluntad de Dios en la vida diaria. Somos sembradores fieles y a
y a la vez tierras bien sembradas, dando fruto a 100, a 60, a 30. Segundo, paciente o impaciente. Lo que dice esta imagen, se necesita fe y paciencia, dos ingredientes necesarios para recibir las promesas. Cada discípulo debe cuidarse de no ser impaciente como los siervos al dueño del campo que quisieron recoger la cosecha antes de la siembra. Al ver a alguien sembrando semillas ajenas al reino de la iglesia de Cristo, nuestra tentación es arrancarlo de inmediatamente. En tal caso, es preciso recordar otra enseñanza de Jesús. No juzguéis para que no seáis juzgados. El Señor es el único juez de su iglesia, y a su tiempo seamos pacientes de esperar la palabra del dueño del campo. Cuando llegue el tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged. Posiblemente nos use a nosotros para arrancar la cizaña alguna vez, pero debemos asegurarnos de que estamos obedeciendo su dirección y no usurpando su trono como juez.